Rómulo, tú decías que hay que definir una segunda posición. ¿Te refieres a qué? ¿A encuestas o a realidades que tú ves, a una apreciación tuya? Bueno, ¿Quién está en todavía primer lugar? se sobreentiende, por lo que han estado marcando las últimas encuestas y las tendencias políticas, que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Dominicano encabezan la primera posición. La segunda posición, pues, aún se mantiene en disputa, aunque hay visos en algunas encuestas de que pudiese encabezar la Fuerza del Pueblo, en otras lo encabeza el PLD. Entonces, eso va necesariamente a generar que entre esas dos fuerzas políticas se disputen quién va a ser la segunda fuerza electoral. De eso depende mucho porque un escenario que está dividido en tres partidos, y en un escenario como este, la segunda fuerza necesariamente es importante. Lo que hemos estado viendo es que en el partido Fuerza del Pueblo han estado apostando a que haya un drenaje aún mayor de fuerzas del PLD hacia su partido, así como también conquistar una acepción de voto que no esté vinculado al PRM, ese voto suelto que está ahí, voto útil como se le conoce actualmente. Pero en esa parte ha sido difícil conquistarlo. Y lo que vamos a ver es que vamos a tener un proceso de cara al 2024 donde necesariamente va a haber un discurso de las realizaciones de gobierno y un discurso en detrimento de esas realizaciones de gobierno. Más no va a haber un proceso constructivo de propuesta, de generación de ideas o de planteamiento de soluciones a la ciudadanía. Por ende, la campaña se ha visualizado que va a ser una campaña de desgaste, de ataques y con pocas propuestas. Rómulo, ¿esas encuestas son antes o después de la elección de Abel Martínez? Mire, después de la elección de Abel Martínez no ha habido un estudio que uno haya conocido público, ¿verdad? De ningún grupo serio, responsable, tanto económico como empresarial. Por lo tanto, habría que esperar a ver cuál es el efecto. También es muy reciente, habría que dar tiempo a que madure. Ciertamente hubo una efervescencia en algunos medios de comunicación y en algunos grupos de interactivos, posteriormente a la escogencia, mucha especulación. Hay que ver cómo asienta esta escogencia de Abel Martínez en lo interno del PLD y cuál es la reacción. Ya hemos visto algunas denuncias posteriormente a su escogencia, así como también la especulación de que esto pues sirve de torniquete al drenaje de fuerzas de ese partido hacia la fuerza del pueblo. Recordemos que fundamentalmente Leonel Fernández ha estado nutriendo su partido de otros simpatizantes y dirigentes del PLD. Entonces, la estrategia de Danilo Medina de buscar la manera de escoger a destiempo su candidato, precisamente era con la intención de dinamizar la estructura interna del partido, evitar un mayor desgaste o daño y, por supuesto, drenar o parar la hemorragia de dirigentes de su organización. Habría que ver si lo ha conseguido. Otro factor importante es, y muchas personas me preguntan si yo considero que Abel Martínez es el mejor candidato que pudo haber escogido el PLD. Yo diría que es el menos malo de los candidatos. Sin embargo, puede que tenga muchas debilidades. Abel Martínez tiene un carácter explosivo. Abel Martínez es una persona que no tiene todavía un discurso construido, que no ha articulado una estrategia discursiva de campaña, que no tiene un programa de gobierno claro, definido, y que si se expone de manera apresurada a la contienda electoral, pues puede salir todas estas debilidades y se pudiese estar contratando contra un candidato que fue 3 veces presidente, pero que ya tiene 5 o 6 procesos de lo que ha participado, que es Leonel Fernández, y tiene un presidente en ejercicio con 3 campañas electorales como Luis Abinader. Por ende, esas debilidades que pudiese tener el candidato Abel Martínez, le puede cobrar factura en el largo tiempo, en el desarrollo de la campaña, si no articula un discurso creíble por la sociedad de cara a las elecciones del 2024. Te voy a decir algo. Aquí ningún candidato o ningún aspirante
tiene ninguna propuesta política. Aquí ya no hay ideologías. Aquí lo que todo el mundo quiere es ser presidente. ¿Para qué? No sabemos. Bueno, para resolver el problema de los pobres, básicamente, ¿verdad? Sí, pero necesariamente tiene que acompañar esa candidatura en una serie de ideas. Si tú te pones a ver, el candidato del PLD de las elecciones pasadas no supo construir un ideario que definiera su programa de gobierno, y eso también le pasó factura. Acuérdate que el electorado ha cambiado y se ha multiplicado en esencia quienes hacen un voto crítico, y ese voto crítico al final pesa y le cobra factura a los candidatos, y eso creo que es la mayor debilidad que pudiese tener Abel Martínez de cara al próximo proceso. En el caso de Leonel Fernández, tiene también como debilidad que fue 3 veces presidente. Por ende, si no se renova en su inventiva, en su discursiva, tendrá muy poca cosa que ofrecer al electorado que ya no haya ofrecido antes, o de lo que no haya hablado antes. Y hay que recordar que viene de una campaña interna en su partido que agotó un largo periodo de tiempo, posteriormente su salida y la inclusión de un nuevo partido y todo este proceso que conlleva. Por lo tanto, ya tiene muy pocas cosas nuevas que ofrecer al electorado. Y el electorado cada vez más exigente. Los millennials, la generación Z, cada vez exigen de sus gobernantes, de sus candidatos, propuestas diferentes. Y eso ha cambiado. En el caso del presidente Abinader, le ha tocado sortear 3 grandes crisis: la pandemia, la escasez de productos y materias primas, y posteriormente la dislocación de las cadenas de suministro, las materias primas, la alta inflación como consecuencia de todo esto. Por último, la guerra en Ucrania, sin contar entonces huracán Fiona y todo el conjunto de situaciones. Por ende, dependerá mucho de cómo logre sortear todas estas situaciones y cómo mantenga la economía, el timón de la economía dominicana, que tenga crecimiento con baja inflación, como hasta el momento la ha llevado. Y ese será el escenario en que nos vamos a ver en 2024. Si Luis Abinader logra mantener estabilidad económica con crecimiento del país, si Leonel Fernández no cambia su discursiva ni su narrativa, y si Abel Martínez entonces no logra aglutinar no solamente un discurso creíble, sino también un escenario con figuras nuevas, frescas, que pueda renovar la imagen del PLD, nosotros nos abocamos a un proceso que va a tener un escenario pues ya muy definido para el 2024. Por ahí va yo. ¿Usted cree que la población dominicana esté preparada mentalmente para un regreso de un PLD? Mire, que salió tan rechazado. Mire, le voy a decir algo. En política no hay nada que esté tácitamente escrito. En política cualquier situación puede cambiar. Son muchos factores y elementos. Ahora bien, en este momento, en este preciso momento, es casi imposible que se dé un regreso del PLD al poder, a menos que no suceda un fenómeno político. Claro. Y los fenómenos políticos pues vienen acompañados de múltiples coyunturas que se van sumando previo a la ocurrencia de este fenómeno. Lo que nosotros vemos es que no hay hasta el momento visos de que haya un fenómeno político que pudiese permitir catapultar el PLD nuevamente al poder. Totalmente de acuerdo. Esos son elementos. Y en el caso de Leonel, que es una persona con más experiencia, tiene una ficha hecha, lo conoce mucha gente. ¿Se puede equiparar la popularidad de Leonel con el nombre, marca, fuerza del pueblo? Mire, hasta el momento, y eso todavía se sigue observando, pudiese ser que por su ejercicio en el poder, su dilatada carrera, Leonel Fernández, pues es una persona que como marca personal tiene un sello de reconocimiento de la sociedad. Sin embargo, todavía no todo el electorado ha asumido el nuevo partido Fuerza del Pueblo. Entonces ahí hay un disarray bastante interesante que también se puede ver reflejado en cuanto a cuando se mide a Leonel Fernández y cuando se mide al partido. Leonel marca por encima
de lo que marca entonces su partido. Todavía hay un trabajo de marca, de imagen, ellos están haciendo muy bien, asociando la imagen de Leonel Fernández con la marca del partido en un supuesto proceso de inscripción, juramentaciones que están haciendo, pero aún falta todavía más trabajo en ese sentido. Bueno. Es que yo entiendo que esa nueva marca, con los mismos actores, Confunde. como que le es difícil al pueblo asimilar que realmente estamos hablando de algo nuevo. Así es. Y sobre todo entonces que Leonel tampoco se ha renovado. Y una crítica interesantísima que se hace es que el mismo Leonel, con los mismos actores, con el mismo discurso, por Dios, 2004, ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió el pollo? ¿Quién te subió el huevo? 2022, ¿quién te subió el pollo? ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió el huevo? La sociedad ha cambiado. Los jóvenes de hoy, que manejan todas las tecnologías de la información, de la comunicación, no están pensando en pollo, pan y huevo. Tienen otras necesidades, otras realidades y perciben el mundo de una forma distinta. Entonces ya hay una narrativa política distinta y hay que ver otros fenómenos políticos. Por ejemplo, el Joaquín Balaguer del 76, del 78 no fue el mismo del 86. Vino con una imagen renovada, con un equipo político renovado y con un discurso renovado. Vemos a Leonel Fernández, que ha sido el mismo de 96, 2004, 2004, 2008, 2008, 2012. Entonces, en ese escenario, Leonel, entendía yo, que iba a presentarse en este nuevo proceso con actores diferentes, con una discursiva diferente y sobre todo con una línea política de acción y de interacción con el pueblo diferente. Pero Leonel está haciendo más de lo mismo. Y creo que en eso las nuevas generaciones le van a pasar factura a los nuevos votantes. Sin contar entonces el rechazo que generan figuras que están a su alrededor, que en el ejercicio político pues fueron muy señalados y muy cuestionados por la sociedad dominicana. Independientemente de que sean necesarios como figuras, pero ya hay que darle pensión en cuanto a al ejercicio político que llevan a figuras que ya son muy cuestionadas de la sociedad. Entonces, un discurso que no conecta con los jóvenes y personas que no conectan con las generaciones mayores, ¿verdad? Porque han sido muy cuestionados, le hace un techo al expresidente Fernández, que no le ha permitido sobrepasar o posicionarse en una segunda posición clara dentro del electorado como una segunda opción. ¿Tú crees que el candidato ganador en el PLD es joven, una persona joven, le van a dar la oportunidad de hacer una planilla de gente joven? O porque igual que en la fuerza, en el PLD hay una serie de elementos que no quieren abandonar. Mira, Abel tiene cosas a su favor. Discurso nacionalista, importante. La juventud, sería importante. Si él consigue que le permitan formar su equipo de trabajo al margen de la estructura partidaria, pudiese conquistar un segmento del electorado. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Rómulo. Gracias por haber venido al programa ya en otra ocasión, porque aquí siempre es un país político, partidario. Vamos a seguir analizando todos estos temas. Gracias por haber venido. Igual, siempre. Johnny, nos vemos en una próxima entrega de El Punto.